Y el tema que voy a desarrollar es cómo respondió Pablo a los rumores que surgían contra él. Y para ello les invito a que abran sus Biblias en el versículo que nos corresponde estudiar hoy. Ustedes saben, nuestra iglesia cultiva la predicación expositiva consecutiva y la idea es irnos versículo a versículo. Y en este caso estamos en el libro de los Hechos ya por varios años y los versículos que nos corresponde hoy estudiar son versículos 20 al 24 de Hechos 21. Mientras que usted haya este pasaje, aprovecho para mencionar que de acuerdo al contexto, Pablo acaba de dar un informe detallado a los pastores de Jerusalén sobre las cosas que Dios hizo entre los gentiles mediante su ministerio, lo cual conllevó a un tiempo de alabanza. Un tiempo de alabanza que lamentable no duró mucho, debido a algunos rumores maliciosos que surgieron en su contra. Con eso en mente y con Biblia en mano, les invito a que se pongan de pie en reverencia a la palabra para que lean y oigan las instrucciones que Pablo recibió ante dicha situación. Pues de acuerdo a Hechos 21, versículo 20 al 24, luego de que los pastores y seguramente el equipo de Pablo alabaran a Dios, los pastores de la iglesia de Jerusalén dijeron a Pablo lo siguiente: tú sabes, querido hermano, cuántos miles de judíos también han creído, y todos ellos siguen muy en serio la ley de Moisés. Pero se les ha dicho, a ellos se les ha dicho algo, se les ha dicho a los creyentes judíos de aquí, de Jerusalén, que tú enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles que abandonen la ley de Moisés. A ellos se les había dicho, ahora el problema es este. Ellos han oído que les enseñas que no circunciden a sus hijos ni que practiquen otras costumbres judías. ¿Qué debemos hacer? Seguramente se van a enterar de tu llegada. Queremos que hagas lo siguiente. Hay entre nosotros 4 hombres que han cumplido su voto. Acompáñalos al templo y participa con ellos en las ceremonias de purificación y paga tú los gastos para que se rapen la cabeza según el ritual judío. Entonces todos sabrán que los rumores son falsos y que tú mismo cumples las leyes judías. Padre Señor, a punto de exponer tu palabra y aprender de esta, te rogamos, Señor, que prepares nuestras mentes, nuestros corazones y también nuestra voluntad, de modo que no seamos solamente oidores, sino también hacedores. Usa tu siervo y glorifícate, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Bien puedan. Como pueden observar, Pablo fue el blanco, o sea, el objetivo de serias acusaciones, las cuales se propagaron entre los creyentes judíos de Jerusalén, los mismos por quienes Pablo solía orar antes de que éstos creyeran. Pues como él mismo confiesa en Romanos capítulo 10, el profundo deseo de su corazón y su oración a Dios era que los israelitas llegaran a ser salvos. Pues él sabía que el gran entusiasmo por Dios de los israelitas no derivaba del evangelio, sino del mal uso de la ley, de modo que aún se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Dios tratando de cumplir la ley, en vez de arrepentirse de sus pecados y confiar en Jesús como dicta el Evangelio. De hecho,
se aferran tanto a la ley que aún entendiendo y creyendo, o sea, judíos que ahora ya son cristianos, aún entendiendo y creyendo que la salvación no es por obras, sino por gracia mediante la fe en Jesucristo, aún así continúan viviendo culturalmente hablando como judíos. De alguna manera podríamos decir, el judaísmo estaba impregnado y sigue impregnado en ellos. De ahí por qué los detractores de Pablo les pareció efectivo inventar que él estaba enseñando a todos los judíos, decían ellos, del exterior, uno, que abandonaran la ley de Moisés. Dos, que no circuncidaran a sus hijos. Y tres, que no practicaran las costumbres judías. Atribuyendo a Pablo palabras que él jamás mencionó. Pues aunque Pablo sí enseñó que Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley, Romanos 10:4, y que una vez depositamos nuestra fe en Cristo, de nada sirve si estar o no estar circuncidado, Gálatas 5:6, y que nadie debe condenar a los creyentes en base a las dietas, a las fiestas y a las ceremonias judías, Colosenses 2:16, eso no significa que su intención era menospreciar la ley. Hay una gran diferencia en decir Cristo ya cumplió el propósito de la ley a decir abandonen la ley. La intención de Pablo tampoco fue prohibir la circuncisión. Hay una diferencia en decir no circunciden a sus hijos, que era lo que le están atribuyendo a Pablo, cuando en realidad lo único que dijo Pablo es, si usted está en Cristo, estar o no estar circuncidado no hace la diferencia. Pero él jamás prohibió que se circuncidaran. Lo mismo con las costumbres judías. Una cosa es decirle a los creyentes que nadie debe condenarlos si siguen las dietas judías, las ceremonias y las fiestas judías, si guardan el día de reposo o no, a decir, no practiquen el judaísmo, no practiquen las costumbres como le estaban atribuyendo a Pablo. En otras palabras, sus detractores actuaron igual que la serpiente del Edén, quien engañó a Eva mediante preguntas y comentarios capciosos que atribuían a Dios palabras e ideas que Dios jamás mencionó. Y si usted conoce esa historia, usted sabe que en Génesis capítulo 3 se nos dice que en una ocasión la serpiente, siendo la más astuta de todos los animales, y no es para menos, era el diablo mismo en forma de serpiente, dice, no está en pantalla porque no lo tenía acá, pero los que quieran leerlo pueden abrir su Biblia en Génesis 3, pero dejen el dedito ahí metido en Hechos capítulo 21. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, mire cómo la pregunta, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Y la pregunta es, ¿era eso lo que Dios había dicho? No. De hecho, Eva, que conoce lo que se mandó, ella responde, dice, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer, es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen, morirán. Y a ese punto uno se imagina que la serpiente va a ser honesta y va a decir, oh, mala mía, perdóname, estoy muy equivocado, no debí poner palabras en la boca de Dios que Él no ha dicho, pero no es así como actúa la serpiente. La serpiente ahorita te tira un comentario
Y el comentario es, ¿morirán? No, no morirán, respondió la serpiente. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. Y si uno leyera eso y no supiera quién es la serpiente, uno escucharía eso como, wow, la serpiente está preocupada por Eva. Está buscando el bienestar de Eva y Dios es este Dios malvado que no quiere que ella se desarrolle y desarrolle esa diosa que tiene ella dentro. Y todos sabemos cómo terminó la historia, lo cual nos da una idea de lo astuto y mentiroso que puede ser una persona cuando difama a alguien para hacerlo quedar mal frente a los mismos que el difamado ama, cuida y sirve. Y en el caso de Pablo, lo estaban difamando para hacerlo quedar mal frente a los mismos por los que él oraba. Y ahí lo irónico del caso. Pues a pesar de que Pablo oraba por la salvación de los israelitas, el relato señala que muchos de los judíos que creyeron en Jesús no solo creyeron el Evangelio, sino también las mentiras que algunos inventaron en contra de Pablo. Pues como dice Proverbios capítulo 18, versículo 8 y Proverbios capítulo 26, versículo 22, los rumores, amada iglesia, los rumores son deliciosos bocaditos que penetran en lo profundo del corazón. En pocas palabras, los rumores son tan atractivos que aún los creyentes los oyen y en el peor de los casos los creen y los repiten. Por lo que Santiago y los demás pastores de la iglesia de Jerusalén, viendo el peligro que esto implicaba, le dijeron a Pablo que fuera al templo, participara en la ceremonia de purificación y que cubriera los gastos del ritual judío de 4 hombres que habían cumplido su voto, para que así todos supieran que los rumores eran falsos y que él mismo cumplía las leyes judías. Algo que Pablo hizo de inmediato, se nos dice que al día siguiente él fue a hacer esto, hizo de inmediato sin expresar objeción alguna. Pues tanto él como los pastores de la iglesia de Jerusalén sabían que lo que estaba en juego no era primeramente o no era únicamente la reputación de Pablo. Más serio y más grave que eso, lo que estaba en juego era la unidad de la iglesia. La unidad por la que Cristo dio su vida. Una unidad que tiene tanto costo que se consiguió a tal costo que cuando le dicen a Pablo, mira, tú vas a cubrir los gastos de estos 4 y vas a participar con ellos según el ritual judío. Esto no solamente era cortarse el cabello, esto implicaba también hacer lo vamos a ver la próxima semana, pero me acordé. Esto implicaba también hacer un sacrificio, no expiatorio, no para que Dios perdonara los pecados. Como creyentes no podríamos participar en eso. Y Pablo se estaría yendo en contra de sus propias convicciones si participa en un sacrificio de eso. Era un sacrificio que tenía que ver con dar gratitud a Dios. Era parte de las costumbres judías. Pues para eso se requería comprar tanto el animalito, y eso era caro, o sea que no era solamente pagar el corte del cabello que se iba a incluir en lo que se iba a quemar, eso se quemaba junto con el animal, y también cubrir el costo de las hierbas aromatizantes que se usan en los sacrificios.
porque ya se imaginarán cómo huele quemar a un animal. Así que eso tenía que ponerle unas hierbas aromatizantes. Tanto el animal como el corte y las hierbas aromatizantes tenían un costo. Y Pablo estaba dispuesto a cubrir ese costo. Hermanos, no porque él decía, tal vez así quedó bien delante de estos 4, mientras que todos los demás están hablando mal de mí. No, es lo que Pablo está tomando en cuenta, está en riesgo la unidad de la iglesia. Hay una iglesia gentil que reunió una ofrenda para mandárselo a la iglesia judía, pero ahora me han hecho un cuento a mí y ellos no van a percibirme ni a mí ni a ellos bien por todo esto que se está murmurando. Así que lo que tenga que hacer, siempre y cuando no vaya en contra de mis convicciones, lo hago. Y Pablo con gusto va al templo y sigue las instrucciones de los pastores. ¿Por qué? Porque lo que estaba en juego era la unidad por la que Cristo dio su vida. Pues como dice Colosenses 1, versículos 19 al 20, por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Y aquí yo quiero detenerme por un momento para dirigirme a los amigos que nos acompañan. Como ves, Cristo es en quien hay reconciliación. Y tal vez tú estás pensando en un familiar con el que no te llevas bien, en un amigo que se rompió una relación, tal vez una pareja que ahora están en problemas. Y si bien Dios a través del Evangelio puede reconciliarnos de maneras espectaculares por las que alabamos a Dios y lo ha hecho, matrimonios se han restaurado desde que le entregaron su vida al Señor. Relaciones se han restaurado de padre e hijos, hijos que odiaban a sus padres, pero desde que recibieron el perdón de Dios han podido perdonar a sus padres y hasta buscar el perdón de ellos. Aunque sí el Evangelio es eficaz para esto, la mayor reconciliación que tú y yo necesitamos no es necesaria o únicamente horizontal, sino primeramente vertical. ¿Por qué? Porque nosotros hemos pecado contra Dios. Dios es santo, Dios es justo y por ende su justicia demanda que el culpable sea condenado. Y como Él es un Dios eterno, toda condenación que Él aplique va a ser eterna. Así que cuando una persona muere en ese estado, esa persona debe ir al infierno. Y eso es una descripción de lo que tú y yo merecemos. ¿Por qué? Porque hemos pecado contra Dios. Sin embargo, la buena noticia es que Dios, siendo santo y justo, también es amoroso. Dios es misericordioso y amó de tal manera, y ama de tal manera al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque es Cristo quien vivió la vida impecable que tú y yo no vivimos. Y fue Cristo quien murió el tipo de muerte que tú y yo merecemos. Y como muestra de que Cristo es impecable, vemos que 3 días después, Él resucitó de entre los muertos. Siendo así, el único mediante el cual nosotros recibimos vida eterna, perdón de pecados, si nos arrepentimos y confiamos en Jesús. Así que, mi amado amigo, yo le doy gracias a Dios que estás aquí. Quien sea que te haya invitado a esta congregación, qué bueno que lo hizo, porque hoy acabas de oír la mejor noticia. Hay esperanza para nosotros los pecadores, para aquellos que confían en Jesús y lo reciben como Señor y Salvador. Y ojalá tú vengas y seas parte también de ese grupo.
No vayas a desaprovechar la oportunidad. Volviendo al tema de Hechos 21. ¿Qué aprendemos de todo esto? En primer lugar, en vista que esto ocurrió hace siglos, podemos calcular que casi 2000 años, aprendemos que esparcir rumores contra otro no es algo que inventó el gordo y la flaca o Magali TV o el elenco de Sal y Pimienta. Eso no es un invento de ellos con el cual se les ocurrió a ellos para entretener a una audiencia chismosa. Esto no es nuevo, sino más bien un pecado antiguo que se originó en el Edén para dividir. Fue ahí en donde el diablo tergiversó lo que Dios había dicho con tal de romper la comunión que Dios tenía con sus criaturas. De ahí porque Jesucristo cataloga al diablo como el padre de la mentira. Eso en primer lugar. En segundo lugar, dado que aún los cristianos, lamentablemente, prestamos atención a rumores falsos, tal y como ocurrió entre los creyentes judíos de Jerusalén, es evidente que quienes esparcen rumores saben cómo disimular su maldad y sus verdaderas intenciones para que los oigamos sin sospechar de ellos. O como dice Dios en Isaías 58, versículos 2 al 9, es un texto bastante extenso, pero vale la pena leerlo. Lo que dice Dios es: se hacen los piadosos. Vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué, les contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y sus riñas? Con esta clase de ayuno nunca logran nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. A eso le llaman ayunar. ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? No. Esta es la clase de ayuno que quiero, dice Dios. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente, refiriéndose a personas que, como dice el texto, injustamente estaban en la cárcel. ¿Y qué era lo injusto? Que habían sido puestos en la cárcel en base a testimonios falsos. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesiten y no se escondan de parientes que precisan su ayuda. Entonces, su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces, cuando ustedes llamen
El Señor les responderá, sí, aquí estoy, les contestará de enseguida. Pero vea la condición. Siempre y cuando levanten el pesado yugo de la opresión, dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. En tercer lugar, ya que el blanco de los rumores en Jerusalén fue el apóstol Pablo y no los miembros de su equipo, podemos deducir que la mayoría, no todos, pero la mayoría de los ataques malignos tienen como objetivo detener a quienes lideran. De ahí porque uno de los hombres que Dios usó por más de 40 años, cuenta en Jeremías capítulo 18, versículo 18, que hubo una ocasión en la que el pueblo dijo, oigan esto, vengan, busquemos la manera de ¿qué? De detener a Jeremías. La intención del diablo es detener a quienes Dios está usando. El diablo nos odia, iglesia. Y mientras estemos siendo usados por Dios, el diablo va a querer hacer dos cosas. Número uno, imputar en nosotros o transferir a nosotros un temor, no a Dios, ojalá fuera así, un temor a los hombres, para que ahora vivamos atemorizados de lo que el otro va a pensar, de lo que el otro va a decir y comencemos a complacer a todos y nos volvamos una iglesia de todos para todos, de todo para todos. Y así perderíamos nuestra columna vertebral, nuestras convicciones. Otra cosa que el enemigo hace es que mientras Dios es el que da aliento, ánimo, valentía, y eso es lo que ora la iglesia, danos valentía para predicar tu palabra, el diablo quiere provocar desánimo y usa a estas personas para detenerlos. Mire lo que dicen, busquemos la manera de detener a Jeremías. Ya tenemos suficientes sacerdotes, sabios y profetas. No necesitamos que Él enseñe la palabra, ni que nos dé consejos, ni profecías. En pocas palabras, estas personas lo que hacen es comenzar a menospreciar la labor del siervo. Y junto a eso, vea la propuesta que ellos añaden. Hagamos correr rumores acerca de Él y no hagamos caso a lo que dice. Ahora bien, si al oír esto, uno de ustedes se hace la misma pregunta que yo me hice cuando la leí. ¿Cómo le hiciste, Jeremías? 40 años. En esas circunstancias, si usted se hace esa pregunta, les cuento que el profeta Jeremías pudo servir por muchos años en circunstancias como y peores que estas. Recuerden que a Jeremías lo ceguetearon. Ceguetearon se dice, lo serrucharon. Eso es lo que los historiadores y hebreos hablan de alguien que aserraron, como con una sierra, lo cortaron a la mitad. La razón por la que Jeremías pudo servir en circunstancias como y peores que esas es porque ante dichos rumores y aún ante amenazas, Jeremías le encomendaba su causa a Dios. O como él mismo dijo, 2 capítulos más adelante, en Jeremías 20, versículo 10 al 12, he oído los muchos rumores acerca de mí. Me llaman el hombre que vive aterrorizado. Me amenazan diciendo, si dices algo, te denunciaremos. O sea, la gente esperando a que él diga algo y se equivoque, y ahora Jeremías tiene que pensar muy bien cómo dice las cosas, porque cualquier cosa que diga puede ser malinterpretada. Aún mis viejos amigos me vigilan.
esperando que cometa un error fatal. Caerá en su propia trampa, dicen. Entonces nos vengaremos de él. No obstante, el Señor está a mi lado como un gran guerrero. Ante él mis perseguidores caerán. No pueden derrotarme. Fracasarán y serán totalmente humillados. Nunca se olvidará su deshonra. Oh Señor de los ejércitos celestiales, dice Jeremías, tú pruebas a los justos y examinas los secretos y los pensamientos más profundos. Permíteme ver tu venganza contra ellos. ¿Por qué? Porque a ti he encomendado mi causa. En cuarto lugar, puesto que Pablo oyó a los pastores, y esa escena es preciosa, puesto que Pablo oyó a los pastores mientras le contaban todo lo que se decía de él, y luego siguió las instrucciones que le dieron, debo destacar que Pablo fue humilde al priorizar la unidad de la iglesia. Fue humilde y amoroso, amable al priorizar la unidad de la iglesia. Lo cual nos lleva de la mano a la pregunta más importante que nos podemos hacer a esta hora. Después de oír toda esta información sobre los rumores que se estaban diciendo de Pablo y la manera en que Pablo respondió. ¿Están preparados para la pregunta más importante? Veo rostros nuevos, nos alegra que estés aquí. La dinámica en este momento es que a la cuenta de 3, todos juntos vamos a hacer la pregunta que está en pantalla, porque de esa manera lo que estamos haciendo es que a la luz de esta información queremos ver cómo la ponemos en práctica. Ya vimos qué hizo Pablo. A la luz de estas realidades, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? De tal manera que no solamente nos vayamos con información, sino que más que información ocurra transformación en cada uno de nosotros. Así que permítame contar y todos a la cuenta de 3 hacen la pregunta más importante. 1, 2 y 3. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Creo que es bastante obvio cuál sería la aplicación a la luz de todo esto. Sin embargo, voy a extraer una aplicación que es bastante compleja. Solo una, pero es extensa. Tomando en cuenta que Satanás está detrás de cada rumor falso, no dejes que el resentimiento te consuma cuando alguien te difame. Más bien, busca el consejo de sabios. Pablo oyó a los pastores. Sigue sus instrucciones. Y por más indignante que sean los rumores, no contraataques. O peor aún, no hagas igual que ellos. Ser de las personas que critican y murmuran contra otros para desacreditarlos, eso lo hace cualquiera. Ser de las personas que buscan lo mejor en los demás y creen en ellos, solo unos pocos. No contraataques. Pues como dijo Pablo en Efesios 6:12, no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. En otras palabras, aunque tú le puedas caer mal a una persona que te difama, créeme, se me hace difícil por un lado pensar que especialmente si somos de la misma iglesia, que esa persona te odia. Yo no creo que llegue ahí. Hay ocasiones en las que no somos del agrado de una persona,
pero al punto de pensar que nos odia, eso ya diría mucho. Porque si no podemos amar a los hermanos, entonces no somos creyentes. Lo que yo puedo pensar solamente es que no es de mi agrado, no me cae muy bien, me choca su voz, me choca cómo se ve, me choca cómo se hace. El punto es, esa persona no te odia, el que nos odia es el diablo. Entonces no contraataques a otra persona, no luches contra la gente, lucha en pos de la unidad. Porque a la luz de este pasaje, aprendemos que la persona que te difama no es más, en ese momento, lastimosamente, no es más que un instrumento de Satanás. Así como nosotros podemos ser instrumentos en las manos de Dios, también podemos convertirnos en instrumentos en las manos de Satanás. Y por lo tanto, aunque sus comentarios son insultos que amenazan tu reputación, no tiene sentido que los ataques de vuelta. Eso sería vengativo y eso no nos queda bien a los cristianos. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21 al 23. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó. Oigan, Él nunca pecó. Ustedes pueden decir algo de mí y vea, por más malo que sea, algo de verdad pueden encontrar en eso. Porque si no soy capaz de hacer esa cosa, otra cosa sí soy capaz. Pero en el caso de mi Cristo, Él nunca pecó. Y hasta endemoniado lo acusaron de blasfemo. Pero ¿qué nos dice? Él jamás engañó a nadie. Y aún así, no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría, sino que dejaba su causa en manos de Dios, quien juzga siempre con justicia. Gloria a Dios. Así que, en lugar de luchar contra personas maliciosas, que quizás en algunas ocasiones, no siempre, en algunas ocasiones se tratan de hermanos en Cristo, hermanas en Cristo, que sí, quizás por su inmadurez, porque no han cultivado una relación con Dios como deben, en lugar de luchar contra estas personas, confiemos en el Señor y procuremos la unidad con humildad y con amor. Créame que es en esa intención y en ese compromiso de todos procurar la unidad en que uno, se expone a los mentirosos, porque ellos no están interesados en procurar la unidad, su interés es crear divisiones. Y así es que sale también la verdad a la luz. Porque mientras tú y yo andemos en integridad, con humildad y amor, procurando la unidad, eso así solo disipa cualquier mentira. Con el tiempo siempre será nuestro mejor aliado. Como dice Efesios 4, 2, 3, sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Que Dios nos ayude.